Mis amados, Dios me les bendiga en esta mañana, Dios me les guarde. Amén. Hoy entonces vamos a hablar acerca de construyendo objetivos con acciones radicales. Y dice que estas acciones, hermanos, se construyen diariamente con pequeñas cosas, pequeños objetivos que marcan nuestro camino para esos grandes proyectos de nuestra vida, y que necesitamos para ellos ser radicales. Y vamos a mirar entonces en esta mañana Mateo capítulo 7. Vamos a ir a una historia que nos muestra la escritura en el capítulo 7 verso 21, y es acerca de la fe de la mujer cananea. Entonces, en primer lugar, leamos esta historia. Dice la palabra del Señor: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídala, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Tremenda palabra, hermano. Miren, esta palabra nos lleva a ver cómo esta mujer, que es griega, que es una mujer obviamente no de la casa de Israel, no es judía, pero que cree, tiene en su mente una certeza de que el único que puede ayudarle en medio de esta circunstancia es Jesús. Ha escuchado y ha creído y sabe que Él es el único que le puede ayudar. Pero Jesús dijo en su palabra que Él había venido, era a su casa, a la casa de los judíos. Primeramente, esa salvación, esa palabra era para los judíos. Pero aquí encontramos esta mujer que tiene a su paso muchos obstáculos. Uno de los primeros obstáculos que puede tener aquí, lo que leemos nosotros, esta mujer, es la misma gente. La misma gente le está diciendo: oiga, váyase. Aquí estamos, es un círculo exclusivo. Aquí estamos, es con el maestro. Los judíos somos los invitados. Usted no puede estar aquí. Pero ella empieza a gritar. Ella no está sujeta a lo que están diciendo, sino que ella empieza a gritar. Esta mujer, hermanos, es símbolo de una gran perseverancia. No aceptó jamás una negativa. Estaba dentro de un propósito, enmarcada en un propósito radical en su vida. Lo marcó. Dijo: mi situación tiene que cambiar. Mi vida tiene que cambiar. Por ende, la vida de mi hija tiene que cambiar. Porque es que lo que nosotros a veces, hermanos,
no entendemos es que todas nuestras acciones y todos los propósitos pueden traer un cambio extraordinario en todos los que nos rodean y los que amamos también. Ella, su vida debió ser una vida muy dura, porque era su hija, y su hija estaba siendo atormentada por un demonio. Me imagino que aquella mujer iba dentro de estados de ánimo lunáticos, depresivos por su situación, sí, a veces que tuviera conciencia, pero totalmente inútil frente a la economía de su casa, la cual supongo que estaba muy a cargo de su madre. Entonces era realmente un panorama y una situación dura, y ella había determinado alcanzar para su vida un propósito de libertad, y no aceptó en primer lugar un no. Dijo: esta negativa de la gente que me rodea siempre pudo haber destruido el sueño de su propósito, porque las personas a veces miran desde ángulos y pueden ser obstáculos bien fuertes. Es el caso del que empieza en la vida cristiana, el cual yo creo profundamente que todo aquel que dice: Señor, sí, ese día llora y ese día se entrega al Señor, hace la oración de fe, ese día tiene el propósito, pero realmente ese propósito va siendo probado por el camino, y la primera prueba es sus amigos, es la gente que le rodea. Cuando nosotros decidimos servir al Señor, también es la misma, vamos a tener obstáculos. Los padres, pero es que ya solo se la pasan en la iglesia, ahora ya no quiere pues salir de por allá. Entonces son obstáculos en primer lugar que ella obtiene, pero creo que uno de los mayores, hermanos, obstáculos que hubieran podido quebrantar su propósito es si su orgullo se antepone a lo radical de su propósito. Creo que nuestro orgullo ha sido el causante de muchas pérdidas en la vida. El orgullo. Y aquella mujer tiene una prueba profunda, y es que ya dijimos, los discípulos dicen: Señor, despídela. Es decir, ella está bien consciente de que no es bienvenida, que los que están allí no la quieren. Señor, despídela. Oigan, qué vieja tan cansona. No, qué oso, nos está haciendo poner en ridículo, porque la mujer seguía gritando: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y empezaba y gritaba: oiga, Señor, a nosotros ya no nos hizo caso, dígale usted, cállese, ya mándela a callar. Entonces ella sabía que la gente no la quería. Primer obstáculo. Segundo obstáculo, hermano, el mismo Jesús. ¿Usted qué haría que lo trataran de perro? No, con ese orgullo que nos mandamos, ya mejor dicho, hasta Jesús hubiera quedado al lado. Llega y le dice: Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo: no está bien tomar el pan. Está hablando, es que yo estoy aquí es con estos. ¿Esos eran?
los hijos. Los que la estaban menospreciando, los que le estaban diciendo a él, échenla, yo creo que a ella le pasó el resfrío por todo el cuerpo. Dijo, me va a echar. Se va a morir mi esperanza. Porque cuando Jesús empieza a hablar y le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos, hermano. Tremendo, no le dijo ni siquiera a los paganos, sino la comparó. Es que ahorita usted, si tiene un perro en su casa, usted dice, ay no, es que mi perrito antes, y hay perros ahorita que duermen en mejor cama que otros, y hay perros que, mejor dicho, van al médico más que su mismo amo. Pero es que estamos hablando de un contexto donde el perro es realmente un animal que solo se tiene en una casa como para que ladre, cuide y coma las sobras. Es un estatus totalmente diferente. Y Jesús le está diciendo, perrillo, no es lícito darle el pan de los que están en casa, de mis hijos, de los hijos, a un perro. El perro tiene que esperarse a que la familia coma, y si sobra, come, y si no, no. Tremendo. Entonces, hermano, esta mujer, yo creo, estoy tan segura de esto, que el Señor sabía. El Señor sabía. Y esta mujer dice, Señor, y se inclina y se humilla y dice, Señor, aún los perrillos comen lo que cae de las mesas, las migajas. Ella dijo, una migaja, una sobra de lo que estos no quieren tomar, yo lo tomo, porque para mí eso es suficiente, porque viene de ti. Tremendo, hermano. Esa es la perseverancia tan tremenda. ¿Qué cosas dentro de nuestra vida nos hacen perder las bendiciones? Porque el orgullo se antepone, pero el Señor a través de esto lleva a sus discípulos a entender lo que es la fe. Dice, mujer, no he visto en otros tanta fe como en ti. Ve, ya tu hija es libre, hermano. Mire el propósito. Que me dijeron que yo era inútil, pero yo les voy a demostrar que yo puedo. Sí, no. Sí, a veces lo soy, pero esta vez voy a poner un propósito mayor. Pero cuántas cosas, hermanos, nosotros votamos a través del camino por el orgullo. Cuántos objetivos reales, verdaderos. No, es que porque nosotros a veces queremos ser grandes, ¿no? Nuestro nombre, nuestra vida, pero a veces nos tenemos que humillar, y cuánto más en los propósitos de la vida en Cristo Jesús. Cuánto más en los propósitos de la vida en Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pedro le dice al Señor, ay Señor, si tienes que lavarme todo, lávame. Es decir, ¿qué es lo que me toca hacer? Me toca perdonar, perdono, me humillo ante aquel que ha sido altivo conmigo. Claro que sí, no me importa, porque si Jesús me perdona, ay, yo voy para adelante. ¿A quién tengo que perdonar? ¿A quién tengo que servirle? No importa, Señor.
Lo importante, Jesús, es que tengo unos objetivos radicales y uno de ellos es la vida eterna. Amén. Es eso, queridos, es tener marcado nuestro propósito en la vida. En segundo lugar, hermanos, vamos a mirar Lucas capítulo 7. Y en Lucas encontramos nosotros un pasaje. También está en esta mañana determinado por mujeres, tal vez no que los hombres no tengan esos propósitos, es que para las mujeres era un poco más difícil. Entonces, esto marca mucho lo que es la perseverancia y ciertas acciones que debemos tomar para alcanzar nuestros objetivos en la vida. Vamos a mirar Lucas capítulo 7, vamos a ir allá al verso 36. Y dice: Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Jesús en el hogar de Simón el fariseo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad, que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Dice: y estando detrás de él, a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjuagaba con sus cabellos. Y besaba sus pies y los ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo entre sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces, respondiendo Jesús, le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Y entonces empieza a hablarle acerca de los acreedores, de que había uno que le debía más, otro menos, y por allá entonces le dice el Señor, respondiendo Simón en el verso 43, dijo: pienso que aquel a quien perdonó más, porque el Señor le dijo: oiga, Simón, habían dos acreedores, a uno le debía poquito y el otro más, pero a juntos se les perdonó. ¿Quién crees que amó más? Y dijo: ay, al que le perdonó toda la deuda tan grande. Y entonces el Señor llega y le dice, en el 43 fue que le respondió Simón, y el Señor le dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjuagado con sus cabellos. Y no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho más que aquel a quien le perdonó poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Amén. Tremendo, hermano. Mire, esta escena es una escena wow.
que tenemos que nosotros atesorar en nuestro corazón. Dice que esta mujer se entera de que Jesús está allí en casa de Simón y ella viene. Es casi, hermanos, una historia similar a la antigua en cuanto el poder de decisión que debe tener, porque no es fácil meterse a una casa donde hay tantos invitados sabiendo que muchos de ellos la conocen. Pero esta mujer lleva un propósito tremendo. Esta mujer lleva un propósito tremendo y es cambiar su vida. Es buscar de Dios realmente el perdón, el cambio. Y fíjense que esta mujer, anhelaba poder ser diferente. Es como tal vez el borracho que empieza y se mete en ese mundo de alcoholismo y le jura a su mujer cada noche que sí, que él va a cambiar. A la verdad, puede que muchos quieran, pero la fuerza de su vicio les lleva otra vez. Anhelarían, pero tomaron una mala decisión. Yo no puedo decir de esta mujer, tal vez tomó una mala decisión y ya en este momento era tan señalada que quién le iba a dar un trabajo diferente, que dónde iba a encontrar, tal vez tenía ese estigma dentro de su vida. ¿Quién se podía casar con ella? Pero mire que yo encuentro ahí en lo oculto de sus señales y ni tan oculta la gran necesidad de su vida y el sueño de un cambio y de una esperanza de un mundo mejor para ella. Ella anhelaba, tenía un objetivo. Y eso se demuestra. Usted dice, sí, claro, se fue a los pies de Jesús, sí, pero antes de ello lo tenía. Ella había ahorrado para un perfume muy caro que se usaba para las bodas. Ese era el perfume que se usaba para las bodas. Era un perfume que estaba elaborado en un envase de mármol. ¿Cómo lo metían allí? No lo sé. Supongo que dos partes después se pegan, no sé. Pero era un perfume muy fino. Ella había ahorrado. Y aunque ella era meretriz, esta mujer tenía la esperanza de que ella podría tener un día un matrimonio, una vida diferente. Y encuentra esa oportunidad en Jesús y va allí y ella dice, tal vez, Señor, tal vez yo no vaya a tener una boda, pero sí, este encuentro contigo lo merece todo, es lo más realizable de mi vida. Y rompe ese frasco y empieza a llorar. Y empieza a enjuagar, a derramar sus lágrimas y a lavar los pies del Maestro. Ni siquiera, queridos, ni siquiera se atrevía a mirarle, sino ella estaba en una total humillación delante de él, reconociendo su pecado, entendiendo su condición y anhelando de él, sabiendo quién era él. Qué grandeza
Y aquel hombre que le había invitado se había maquinado y ya la había buscado todo lo que más pudo. Dijo, si realmente este fuera profeta, es decir, que no tenía para él una fe verdadera. Dijo, sabría que esta mujer es una pecadora y yo ya le hubiera pegado un patadón. Sí, yo no me dejo tocar. Dijo, pero no sabe ni quién es ella, está feliz creyendo que es una chica de muy buena familia aquí, dando una ofrenda de perfume, y otros diciendo, Dios, cómo fueron a romper de perfume, porque ese perfume era lo caro de la época. Hubiera esta vieja más bien traído ese perfume para venderlo y no se hubiera perdido esa platica. Porque es que, hermano, cuando nosotros construimos objetivos reales hacia Dios, tenemos que tener acciones radicales, verdaderas, de corazón. Debe haber un cambio en nuestro corazón. Ahí es donde se patina muchas veces, porque fíjese, hermano, que Simón tenía a Jesús en su casa. Se puede tener a Jesús. Tremenda cosa, hermano. Hermano, ¿qué daríamos nosotros? Que Jesús fuera el invitado de honor. Este hombre tenía a Jesús en una cena y no sabía quién era él realmente. Podemos tener a Jesús y no saber quién es él realmente. Esta mujer sabía quién era él y sabía su condición, por eso se humilló y dijo, todo lo que yo tenga, todo lo de mí, no hay nada que pueda yo guardar, con lo cual yo pueda adorar a mi Señor. Es el acto de adoración, es el acto, hermano, de humillación, es el acto de tener un corazón bueno. No podemos juzgarnos los unos a los otros. Yo me aterro a veces, queridos, como a veces uno sabe de dónde nos ha sacado el Señor y nos atrevemos a juzgar a otros. No estamos llamados para eso, porque así como esta mujer, en un minuto el Señor le dijo, mujer, tus pecados te son perdonados. Todo aquel que se humilla, todo aquel que reconoce el pecado, conoce su condición delante de Dios, se humilla ante Él, ofrece su alma, ofrece todo lo que hay en su corazón, derrama de sí y dice, Señor, porque no soy digno ni aún de mirarte, pero aquí estoy postrado a tus pies. Ese día eres perdonado. Pero van a haber muchos Simones que ese día tal vez te seguirán condenando. Se necesitan acciones y corazones renovados
corazones que entiendan lo que es la palabra y lo que es el evangelio. Es el perdón, es la gracia, pero es la humillación, es el reconocimiento delante de Dios. Vamos a mirar en Primera de Samuel, primer libro de Samuel. Vamos a mirar el capítulo 25. Y vamos a estar leyendo desde el comienzo. Sí, vamos a mirar. Dice, murió Samuel y se juntó todo Israel y lo lloraron y lo sepultaron en la casa de Ramá. Y se levantó David y se fue al desierto de Parán. Y en Maón había un hombre que tenía su hacienda en Carmel, el cual era muy rico y tenía 3,000 ovejas. Y ahí habla de todo aquello, y en el verso 3 dice, y aquel varón se llamaba Nabal, y su mujer Abigail. Era aquella mujer de buen entendimiento y de hermosura apariencia, pero el hombre era duro y de malas obras, y era del linaje de Caleb. Bueno, para no como entrar en todo el detalle, no sé cómo, bueno, vayamos al verso 18. Aquí tengo como marcados unos versículos. Vamos a mirar el verso 18. Dice, entonces Abigail tomó luego 200 panes, 2 cueros de vino, 5 ovejas guisadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de uvas pasas y 200 panes de higos secos, y lo cargó todo en los asnos. Vamos a ver al 20, dice, y montando un asno descendió por una parte secreta del monte, y aquí David y sus hombres vinieron frente a ella, y ella les salió al encuentro. En el verso 23 dice, y cuando Abigail vio a David, se bajó prontamente del asno, y postrándose sobre su rostro delante de David, se inclinó a tierra y se echó a sus pies y dijo, Señor mío, sobre mí sea el pecado, mas te ruego que permitas que tu sierva hable a tus oídos y escuches las palabras de tu sierva. Verso 25 dice ahí en la palabra, en el verso 25, no haga caso ahora, mi señor, de ese hombre perverso de Nabal, porque conforme a su nombre así es, él se llama Nabal, y la insensatez está con él, mas yo, tu sierva, no vi a los jóvenes que tú enviaste. Ahora pues, Señor mío, vive Jehová y vive tu alma, que Jehová te ha impedido el venir a derramar sangre y vengarte por tu propia mano. Sean pues, bueno, dejémoslo hasta ahí y vamos a mirar esta historia. Usted, si quiere, puede leerla en su casa. Es una historia bien larga, pero bien hermosa. La Biblia dice que David se había ido, estaba aún la época en la cual David estaba huyendo, estaba en los montes, y la manera en que ellos sobrevivían era siendo protección a los ganaderos de los filisteos, de las bandas armadas que venían y mataban sus ganados. Entonces ellos estaban con ellos allí y les ayudaban, y de esa manera obtenían alimento. Llegó el tiempo en que en la casa de Nabal y Abigail, en su hacienda, que era muy grande, era un hombre muy rico, ellos esquilaban, es decir, le quitaban la lanita a las ovejas,
Y para eso se hacían grandes convites. Según entiendo, eso se mataban eran las ovejas viejas, se van matando las ovejas más viejas para hacer el asado, para hacer, en fin, porque obviamente era tanto que requerían muchos trabajadores. Supongo que también era tiempo de muchas cosechas, de recoger la vid, de recoger tanta cosa, todas las cosechas. Y David entonces manda a los jóvenes, manda a Nabal y le dice: bueno, Señor, venimos de parte de David. Nosotros hemos estado juntamente con tus labradores, con tus pastores, cuidando tu territorio de las bandas armadas. Entonces mi Señor pide que le mandes pues la parte, la comida. Y aquel hombre empieza y se desgasta aún en palabras ofensivas y dice: ¿quién es David? Y empieza y dice que era un fugitivo, que por algo su señor lo estaba persiguiendo. Bueno, en fin, él empieza a hablar y dice: y no le dio nada, los mandó con las manos vacías. Cuando ellos llegan y cuentan toda la ofensa, las palabras a David, entonces David dice: este hombre va a saber quién es David. Y se vienen y van a acabar con todo. Pero Abigail es avisada y esta mujer empieza y se va, dice, por un camino que ni siquiera, pues no pocos conocen. Esos atajos los conocen los campesinos en medio de sus haciendas. Los nativos de cierta región saben cuáles son los caminos para llegar más rápido. Y ella se mete por uno de esos caminos y logra encontrarlo antes de que llegue a la hacienda. Se postra. Esta mujer, hermanos, sale a impedir la muerte. Esta mujer sale y es esa mujer que impide que realmente venga sobre su casa, porque es que le cuento, él no iba a matar solo a Nabal, él iba a acabar con todo, y todo es ella. Todos son sus hijos, todos son sus parientes, todo es todo lo que tuvieran. Y ella sale no solo por su vida, sino sale por toda su casa, sus criados, sus familias, sus bienes. Y dice que lo encuentra, y entonces la historia dice que ella obviamente no fue con sus manos vacías, fue con mucho más de lo que tal vez David hubiera querido. Que ella dijo: toma, esto es tuyo, reconocemos tu trabajo, perdónanos. Y allí ella logra calmar y ella logra la paz para su casa. Ella logra que su casa sea, hermanos, tenida bien y en victoria, y que la vida de los que están en casa pueda ser bendecida y que pueda seguir libremente. Entonces estamos hablando de cómo, hermanos, nosotros podemos construir objetivos con acciones radicales. Cómo los objetivos de nuestra vida deben estar cimentados en unas acciones radicales que vienen a ser pequeñas cosas que debemos ir incrementando en nuestra vida. Y en primer lugar dijimos que debemos tener nosotros una perseverancia
para poder alcanzar nuestros objetivos, y que esa perseverancia no la pueden apagar las personas que se oponen o nuestro propio orgullo. Pero también nosotros hemos hablado, hermanos, que debemos tener un buen corazón, que nuestro corazón debe sufrir cambios, y cambios conforme a la palabra de Dios. Pero en esta tercera historia, hermanos, nosotros debemos comprender que nosotros a veces somos tan responsables, es más, somos los únicos que pueden detener los fracasos y todas las circunstancias que pueden venir hacia nuestros hijos, a nuestra familia. Y que esa circunstancia, hermano, solamente está determinada en una acción, que es salir al encuentro de Jesús. Salir al encuentro. Porque muchos de nosotros nos quedamos en la comodidad. Y la comodidad es, bueno, yo voy a la iglesia, sí, allá en la casa eso está vuelto un zaperoco, sí, mi hermano está como en las drogas, no, como que otro está por allá, como que mi papá le está jalando al trago, como que en la casa todo va. Y entonces yo como que solamente me detengo, escucho que viene la vida a destruir, escucho que viene el caos a mi casa y no hago nada. No me movilizo frente a las circunstancias. Debemos tomar acciones, hermanos, salir de nuestra casa, salir de nuestra comodidad. Debemos tomar acciones. Esta mujer no se quedó, eso dijo David que iba, pues entonces esperémoslo aquí en el camino. No, este hombre ya venía airado, hubiera llegado, él se lo dijo, hubiera yo llegado allá, porque esa gente iba a destruir desde que empezara el cuento. Ella tenía que ir a encontrarlo, ella se esforzó, hermano, se desbarrancó. Yo supongo que esas mulas, eso no era si era un camino secreto, un camino no corriente, no era que era un camino muy transitado. Pues ese es el camino, hermano, que debemos tomar frente a las decisiones que nosotros queremos alcanzar, radicales. Hermanos, se acerca el ayuno congregacional. Y ahí es donde muchos, queridos, yo no sé cuál es la circunstancia, pero que Dios nos ayude, porque eso es lo que habla la palabra de Dios en las bodas del Cordero, cuando el Señor dice: el reino de los cielos es semejante a un hombre que hizo una boda y mandó a invitar a sus parientes, a los amigos, a los cercanos, pero todos dijeron: no puedo, estoy ocupado, tengo que, ese día tenían unos negocios yo. Y todos se alejaron del propósito. Dice, pero entonces él dijo: vayan por los caminos, vayan por las veredas e inviten a las bodas. Otros tienen bendiciones y usted y yo miramos a veces de lejos, porque somos invitados a ser agentes de cambio, de acciones, pero estamos muy cansados. Es mejor ver Netflix, es mejor ver televisión que orar.
Es mejor estar en casa que venir a la iglesia. No, y menos en estos días que está haciendo como llovizna. Yo más bien no. Yo no me arriesgo. Hermanos queridos, estamos en unas generaciones en las cuales estamos transformando, cambiando. Yo recuerdo en Vaca esos diluvios, tanto que en la iglesia también era así como esta, con una escalera así, un poco menos alta, pero porque era un segundo piso, este es casi un tercero. Y llovió tanto que el agua entró y cubrió como los 4 escalones, los primeros 4 escalones. Y allá estábamos todos. Y la verdad es que sin paraguas. Hermanos, nosotros no podemos ser menos en cuanto a la lucha que necesitamos dar por los objetivos nuestros. Tú tal vez seas la única esperanza de tu casa. Abigail era la única esperanza porque era la mujer que tenía una razón clara. Y dijo, aquí armen todo, y el marido ni se dio cuenta, imagínense. Cuando ella le contó, ni siquiera cuando llegó, porque él estaba borracho, esperó al siguiente día. Cuando ella le cuenta, mire, fue tal el susto, porque es que nosotros oímos ahí, ay, David bien, no, es que eso era. Dice que el hombre se fue para atrás y estilo Elí se desnudó. El hombre murió del susto tan tremendo. El hombre murió. Cuando ella le cuenta, ella esperó, ella no llegó a contarle. ¿Para qué si estaba borracho? Esperó. Pero cuando estuvo consciente se dio cuenta de la dimensión de las cosas que él había hecho. Y que su familia y todo hubiera sido exterminado. Usted puede ser la única esperanza de su casa. Usted no puede ser una persona floja espiritualmente. Sí. Usted debe salir de su casa a buscar la gloria de Dios. Usted tiene que buscar la presencia del Señor. Nosotros tenemos que dejar esa comodidad, querido. ¿Qué es lo que está frustrando el cristianismo, hermano? Es la falta de oración, de búsqueda, de entrega, de sacrificio. Todos queremos bien cómodo. Ay, no, me contaba el pastor Sergio que ahora está empezando una nueva obra y dice, Maritza, esto está fuerte, porque resulta que en pandemia esta iglesia no abrió y ahorita todos quieren es que le hagan el culto por internet. Digo, esto está fuerte. La gente se acostumbró a estar metida en la casa. Hermano, imagínense, esta pandemia no era nada y no es nada frente a lo que ha de venir sobre el mundo. Yo se los puedo asegurar, esto no es nada a lo que ha de venir sobre el mundo. Muchos están diciendo que esta es la tribulación. Aténgase y no corra, la tribulación no ha llegado. La Biblia dice, hermanos, que realmente todos estos acontecimientos empiezan es cuando se manifiesta el hombre de pecado, y aún hay alguien que lo detiene, y eso es la iglesia del Señor. Entonces, mientras estemos aquí, hermano, esos son las señales. Dice, habrán guerras, pestes, rumores de guerra, pero Dios nos guardará, porque realmente, hermano,
Lo que viene sobre la tierra no ha venido. No ha venido. Entonces, una lluvia, un tiempo, Netflix no nos detendrá en el nombre de Jesús. Tenemos que ser una iglesia de oración, de ayuno y de búsqueda. Padre, te bendigo, Señor, Dios nuestro. Te alabo, Jehová, porque tú eres el único, Señor, que nos puedes confirmar por el Espíritu Santo en nuestro corazón la necesidad de búsqueda a ti, la necesidad de tu palabra, la necesidad, Señor, de ser valientes y poderosos, Señor, de tener objetivos reales, de ser ese pueblo, Señor, que se marca esos objetivos, que los alcanza a pesar de todo, porque vamos a perseverar, Señor, perseveraremos en ti, Señor, porque nosotros no nos detendremos, oh Dios. Padre, gracias, porque tú nos has dado un corazón bueno. Ayúdanos a amar esa palabra que perdona, que libera. Esa palabra, Señor, sea atesorada en nuestro corazón y sea palabra buena. Ayúdanos, Señor, y guárdanos de juzgar al que ha pecado. Ayúdanos, Señor, porque tú levantas, Señor, al pecador, porque tú limpias el pecado del pueblo, y a pecadores es que has llamado para limpiarlos, para transformarlos. Espíritu Santo, ayúdanos a no ser ese pueblo, Señor, que se queda mirando cómo se destruye su casa, mirando cómo hay, Señor, dificultades en los alrededores, sino queremos ser ese pueblo que está a la derecha, Señor eterno. En el nombre de Cristo Jesús, ayúdanos a tener en alta estima tu palabra, el ayuno, la oración, la búsqueda. Padre, gracias. Gracias, Dios omnipotente, en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.